Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes. Si es la primera vez que te pasas por aquí, bienvenido. Y si ya eres parte de esta increíble comunidad, gracias por estar de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que promete ser un antes y un después. Vamos a hablar de alguien que ha decidido poner un punto final a su historia pasada, a sus capítulos anteriores, para escribir una nueva. Sí, hablo de la talentosa y hermosa Demet Özdemir. Ella ha decidido romper el silencio y lanzar un mensaje contundente: no más pasado. Y créanme, esto va mucho más allá de una simple declaración. Es un grito de libertad, una redefinición de su camino y, sinceramente, algo que nos puede inspirar a todos nosotros. Si te gusta este tipo de contenido, donde exploramos las historias y los movimientos de nuestras celebridades favoritas y cómo estos pueden afectarnos, te invito a que te suscribas a nuestro canal ahora mismo. Dale al botón rojo de abajo y activa la campanita para no perderte nada. Empecemos. La noticia de que Demet Özdemir ha decidido dar un giro radical a su vida y centrarse en un no más pasado ha resonado con fuerza. Para quienes no están al tanto, Demet es una actriz turca que ha ganado muchísima popularidad a nivel internacional gracias a sus papeles en series como Erkenci Kuş y Doğduğun Kaderindir. Su carisma, su talento y su belleza la han convertido en una de las figuras más queridas y seguidas del espectáculo. Sin embargo, como todas las personas, y más aún las que viven bajo el escrutinio público, su vida ha estado marcada por diferentes etapas, desafíos y, por supuesto, experiencias que definen quiénes somos. Cuando alguien del calibre de Demet Özdemir decide públicamente que ya no quiere mirar atrás, que el pasado es un capítulo cerrado, no es solo una frase bonita para redes sociales. Es una declaración de intenciones, un compromiso consigo misma y, por extensión, con su público. Pensemos en lo que implica no más pasado. Podría referirse a relaciones sentimentales que ya no le aportan, a proyectos profesionales que no la representan del todo, a viejas polémicas o incluso a las expectativas que otros han depositado en ella a lo largo de su carrera. La vida de una celebridad es un constante juego de percepciones, y a veces, para poder crecer y evolucionar, es necesario soltar lastre, dejar ir lo que ya no suma y abrazar lo desconocido con valentía. Muchas veces nos aferramos al pasado por miedo. Miedo a no saber qué vendrá, miedo a equivocarnos de nuevo, miedo a decepcionar. Pero cuando una figura pública con tanta resonancia como Demet hace este tipo de anuncio, nos está mandando un mensaje poderoso: la vida está para vivirla hacia adelante. Imaginen la cantidad de energía que se consume al estar constantemente revisando o lidiando con lo que ya sucedió. Esa energía, cuando se redirige hacia el futuro, hacia nuevas metas, hacia el crecimiento personal, puede ser increíblemente transformadora. ¿Qué podría haber motivado a Demet a hacer este pronunciamiento ahora? Es natural preguntarse. Quizás ha pasado por un proceso interno de reflexión profunda. Quizás ha alcanzado un punto de madurez en su carrera y en su vida personal donde siente que las experiencias pasadas, aunque valiosas en su momento, ya no la definen. Podría ser que esté preparando un nuevo proyecto que represente una faceta completamente diferente de sí misma, y para ello necesita dejar atrás lo antiguo. O tal vez simplemente ha llegado a un punto de paz interior donde entiende que el verdadero poder reside en el presente y en la proyección hacia el futuro. Este no más pasado también puede interpretarse como una forma de proteger su espacio personal y su bienestar emocional. En un mundo donde las redes sociales nos exponen a constantes opiniones y juicios, poner límites es fundamental. Decir no más pasado es como decir: he aprendido de mis experiencias, las acepto, pero ya no me definen. Ahora me enfoco en lo que estoy construyendo. Es un acto de autoafirmación y de reivindicación de su presente y su futuro. Pensemos en la presión que recae sobre las actrices jóvenes que alcanzan la fama muy rápido. Desde muy temprano, sus vidas personales se convierten en objeto de análisis y comentario. Las relaciones, las amistades, incluso sus elecciones de moda, son diseccionadas. Para alguien como Demet, que ha estado en el ojo público durante años, este camino no ha sido fácil. Es posible que haya tenido que lidiar con críticas injustas, con expectativas poco realistas o simplemente con la carga de mantener una imagen pública que a veces dista mucho de la realidad interna. Su declaración podría ser una forma de recuperar el control sobre su narrativa, de decir: aquí estoy yo ahora, y esto es lo que quiero proyectar. Además, es importante recordar que el pasado no siempre son cosas negativas.
También pueden ser éxitos pasados que generan una presión por replicarlos, o roles icónicos que uno asocia fuertemente con un actor y que dificultan la aceptación de nuevos personajes. Si Demet ha dicho no más pasado, quizás esté lista para explorar géneros completamente distintos, para interpretar personajes que la saquen de su zona de confort, y que el público la vea no solo como la dulce protagonista de comedias románticas, sino como una actriz versátil capaz de enfrentar cualquier desafío. Esta declaración también tiene un componente de empoderamiento. Es un mensaje para todas las mujeres, y para todas las personas en general, de que es posible y saludable liberarse de las cargas del pasado. No importa cuántos errores hayamos cometido, cuántas puertas se hayan cerrado, o cuántos corazones rotos tengamos a nuestras espaldas. Siempre tenemos la capacidad de reinventarnos, de aprender y de seguir adelante con una visión renovada. Demet Özdemir, a través de su experiencia, nos enseña que el pasado no es una jaula, sino un trampolín. Cada experiencia nos ha moldeado, nos ha dado lecciones, pero no tiene por qué dictar nuestro futuro. Podríamos imaginar que esta decisión ha sido el resultado de un trabajo terapéutico, de un profundo autoconocimiento y de una reevaluación de sus prioridades. El mundo del entretenimiento es vertiginoso y mantenerse centrado requiere una gran fortaleza mental. Decir no más pasado es, en cierto modo, un acto de autocuidado. Es priorizar su paz interior y su crecimiento personal por encima de cualquier otra cosa. En el contexto de su carrera, esto podría significar que veremos a Demet en proyectos más arriesgados, en colaboraciones inesperadas o incluso dando un paso hacia la producción o la dirección. Cuando uno se libera de las ataduras del pasado, el abanico de posibilidades se amplía de forma exponencial. Es como si se abriera una puerta a un universo de oportunidades que antes estaban ocultas, quizás por el miedo a salir de lo conocido. Además, en las redes sociales, donde la vida de las celebridades se expone constantemente, este tipo de declaración puede ser un recordatorio para sus seguidores de la importancia de enfocarse en el presente y en el futuro. En lugar de debatir sobre relaciones pasadas o viejas polémicas, la atención se dirige hacia lo que está por venir, hacia los nuevos proyectos, hacia la evolución del artista. Es un cambio de enfoque saludable para todos. Y para nosotros como espectadores, como fans, ¿qué podemos aprender de esto? Demet nos está invitando a hacer lo mismo en nuestras propias vidas. A veces nos quedamos atrapados en rencores, en oportunidades perdidas, en relaciones que terminaron mal. Y es fácil caer en ese ciclo de negatividad. Pero su ejemplo nos anima a reflexionar, ¿qué me está reteniendo? ¿Qué necesito soltar para poder avanzar? ¿Qué sueños tengo para mi futuro que estoy dejando de lado por aferrarme al pasado? La clave está en la aceptación. Aceptar que el pasado sucedió, que forma parte de nuestra historia, pero que no es nuestro destino. Aprender de él sí, pero sin permitir que nos defina o nos limite. Demet Özdemir, con esta poderosa declaración, se posiciona como una mujer valiente, decidida y en constante evolución. Está reescribiendo su propia historia, con tinta fresca y con una mirada puesta en el horizonte. Así que si te sientes inspirado por esta valentía, por este grito de libertad que ha lanzado Demet Özdemir, te invito a que pienses en tu propio no más pasado. ¿Qué estás listo para dejar atrás para poder abrazar un futuro más brillante? En resumen, hemos explorado el impacto y el significado detrás de la reciente declaración de Demet Özdemir de no más pasado. Hemos reflexionado sobre cómo esta decisión puede influir en su carrera, su vida personal y cómo nos inspira a todos nosotros a liberarnos de las cargas del pasado y a enfocarnos en un futuro prometedor. Es un recordatorio poderoso de que la evolución personal es una constante y que siempre tenemos la capacidad de reinventarnos. La trayectoria de Demet en la industria del entretenimiento ha sido meteórica. Desde sus inicios ha demostrado un talento innato para la actuación, cautivando a audiencias de todo el mundo con su expresividad y versatilidad. Su papel como Sanemeiden Erkenzikus la catapultó a la fama internacional, convirtiéndose en un fenómeno de masas. La química con su coprotagonista Can Yaman fue palpable y juntos crearon una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Sin embargo, la fama conlleva una presión inmensa. La constante exposición mediática, los rumores y las expectativas del público pueden ser abrumadores, especialmente para una artista joven que está aún definiendo su camino. La frase no más pasado puede interpretarse de muchas maneras, y en el caso de Demet, es probable que abarque diversas facetas de su vida. En el ámbito personal, podría significar dejar atrás relaciones sentimentales
pasadas que ya no le aportan o que han sido objeto de escrutinio público. Es natural que con el tiempo, las personas evolucionen y sus prioridades cambien. Si Demet ha decidido cerrar esos capítulos, es porque busca una mayor paz y estabilidad en su vida privada. La constante atención de la prensa sobre sus relaciones ha sido, sin duda, una fuente de estrés, y su declaración podría ser una forma de reclamar su derecho a una vida personal más discreta y libre de juicios. En el plano profesional, el no más pasado sugiere una voluntad de explorar nuevos horizontes. Demet ha demostrado su capacidad para brillar en comedias románticas, pero es posible que sienta la necesidad de desafiar sus propios límites y abordar roles más complejos y dramáticos. El público acostumbrado a verla en ciertos tipos de personajes, podría necesitar un tiempo para adaptarse a nuevas facetas de su talento. Sin embargo, la valentía de querer reinventarse y salir de la zona de confort es admirable. Esto podría traducirse en la elección de guiones más arriesgados, colaboraciones con directores innovadores o incluso la exploración de proyectos en otros idiomas o formatos. El cine, el teatro o incluso la producción podrían ser áreas que Demet desee explorar en el futuro, liberándose de las etiquetas impuestas por sus éxitos pasados. Las polémicas, por menores que sean, también pueden pesar en la psique de una figura pública. Demet, como muchas otras celebridades, ha estado en el centro de debates o malentendidos a lo largo de su carrera. Declarar no más pasado podría ser una manera de poner un punto final a esas controversias, aprendiendo de ellas pero sin permitir que definan su presente o futuro. Es un acto de madurez y de autoprotección, un mensaje de que está enfocada en su crecimiento y no en revivir viejos conflictos. Además, la influencia de las redes sociales en la percepción pública de las celebridades es innegable. Cada publicación, cada interacción, es analizada y comentada. Para Demet, que tiene millones de seguidores, gestionar esta plataforma requiere una estrategia cuidadosa. Al declarar no más pasado, podría estar buscando redirigir la conversación hacia temas más positivos y constructivos, fomentando una comunidad en línea que se centre en su arte y su evolución, en lugar de en su vida privada o en viejas noticias. El empoderamiento que emana de su declaración es universal. Demet, al ser una figura tan influyente, se convierte en un modelo a seguir. Su mensaje resuena en un momento en que muchas personas luchan por liberarse de las ataduras de sus propias historias. Las experiencias pasadas, tanto positivas como negativas, nos moldean, pero no deberían ser cadenas que nos impidan avanzar. El no más pasado es una invitación a abrazar el presente con todas sus posibilidades y a construir activamente el futuro que deseamos. Es un recordatorio de que tenemos el poder de reescribir nuestras narrativas, de aprender de nuestros errores y de transformarlos en fuerza. La industria del entretenimiento, por su naturaleza, es efímera y está en constante cambio. Las carreras pueden ser cortas y la presión por mantenerse relevante es constante. Es probable que Demet haya llegado a un punto en el que ha reflexionado sobre su legado y su futuro. La decisión de no más pasado podría ser un movimiento estratégico para asegurar una carrera a largo plazo, basada en la evolución artística y la resiliencia personal. Al liberarse de las expectativas pasadas, se abre a nuevas oportunidades y a una mayor autenticidad. La vida de una celebridad es un constante acto de equilibrio entre la exposición pública y la necesidad de preservar la intimidad. Demet, al comunicar este deseo de dejar atrás el pasado, está estableciendo un límite saludable. Es un mensaje a su entorno, a los medios y a sus seguidores de que está en un nuevo capítulo, uno en el que ella tiene el control de su historia. En un mundo donde la novedad es constante y la atención es fugaz, es fácil que las carreras se desvíen o se estanquen. La declaración de Demet podría ser un catalizador para una nueva etapa de innovación en su carrera. Tal vez estemos ante el anuncio de un nuevo proyecto ambicioso, de una incursión en un género completamente diferente o de una colaboración inesperada que la posicione en un nuevo escenario artístico. El impacto de su declaración va más allá de su propia vida. Para sus seguidores, es una lección sobre la importancia de la reinvención y el crecimiento personal. Nos anima a mirar nuestras propias vidas y a preguntarnos, ¿qué necesito dejar ir para avanzar? ¿Qué miedos me impiden explorar nuevas posibilidades? ¿Cómo puedo usar mis experiencias pasadas como trampolín en lugar de como ancla? La valentía de Demet Özdemir al comunicar públicamente este deseo de no más pasado es inspiradora. Demuestra una fortaleza interior y una determinación por vivir una vida auténtica y plena. Su camino se ha convertido en un ejemplo de cómo podemos
Abrazar el cambio, aprender de nuestras experiencias y construir un futuro prometedor, paso a paso, sin las cargas de lo que ya fue. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y sobre todo, inspirador. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta declaración de Demet Özdemir. ¿Se sienten identificados? ¿Qué significaría para ustedes decir no más pasado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y que podamos crear una conversación enriquecedora. Si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas se unan a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante. Hasta pronto.